Pues son las 3:45, vamos a empezar. Buenas tardes a todas y todos en este foro de nuestras jornadas que habla de emergencia climática, conflicto armado y terrorismo. Mi nombre es Bernardo Vela y me han hecho el honor de invitarme a moderar esta mesa, que es para mí un orgullo porque por dos razones esenciales. La primera, porque tenemos jóvenes investigadoras y estudiosas de los temas, que me llena de orgullo a cualquier sistema académico tener jóvenes que vienen reemplazando a los maestros que tendrán que ocupar esos espacios, y eso alegra mucho siempre a un maestro. Y lo segundo, porque son mujeres todas, y eso también corresponde a una realidad de la universidad. Ya era hora que los espacios que siempre habían ocupado los hombres, pues se vayan abriendo para la participación de las mujeres. Eso nos llena de orgullo y por eso bienvenidas a todas las que participan en nuestro foro. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos escuchan en la audiencia. Espero que podamos escuchar también algunas preguntas o recibir algunas preguntas de su parte, porque hemos acordado que el foro ocurrirá de la siguiente manera. Les vamos a dar a cada una 10 minutos para que haga una ponencia que tiene un orden lógico, y ya van a ver en la asignatura que va a desarrollar cada una, y luego tendremos ese tiempo para cruzar opiniones o para debatir. Ahora la palabra polémica, y además creo que estamos de acuerdo, ya no es de buen recibo, ¿no? La forma de enfrentar argumentos, más vale de cruzar saberes para enriquecernos todos. Muy bien, hay que agregar solamente y en unos cortos minutos que pues tenemos un tema que uno podría no verle una relación, ¿no es cierto?, entre emergencias climáticas, conflicto armado y terrorismo, y que podría parecer una excusa académica para nuestra participación. Pero en verdad, esta relación se puede ver en el ámbito social, porque la degradación humana de la guerra también suscita muchos de los peores impactos que nuestra especie humana le inflige al frágil equilibrio de la naturaleza, ¿de acuerdo? Y como en una paradoja, ese frágil equilibrio de la naturaleza es el que nos permite vivir. Así que primero hacemos una gran reflexión, que es el ser humano con sensatez ha logrado llegar hasta este momento, pero tiene una enorme capacidad para destruir, y decimos no para destruir el planeta, como algunas personas han insinuado. No tenemos ese poder, pero sí tenemos el poder para acabar con ese fragilísimo equilibrio que nos acoge como especie. O sea que sí tenemos el poder para acabar nosotros mismos. En ese sentido, hay que agregar que cuando se habla de la guerra no se trata de concebirla solo como el producto de la ignorancia y la locura, ¿de acuerdo? Que es otro lugar común, pensar que la guerra obedece a la barbarie, a la ignorancia y a la locura. Nosotros creemos que hay que estudiarla como una práctica social que es el resultado de la conjunción de muchos elementos racionales. Qué paradoja. Porque para la guerra intervienen conocimientos científicos, organización jerárquica y disciplinada de ejércitos, movilización, utilización de vías de comunicación, financiación sostenible de las prácticas militares, control de vastos territorios, apropiación y administración de los recursos. O sea que cuando uno habla de guerra no está hablando de locura como se pensó antes, se está hablando del producto, uno de los decantados productos de las relaciones humanas y de la forma cómo enfrentamos los conflictos, que es lamentable, pero es una realidad. Y es muy racional, como les digo.
En otras palabras, es preciso advertir que la peor barbarie del ser humano es, en otras palabras, un uso muy inteligente de sus capacidades. Esa paradoja nos lleva a concebir por qué Naciones Unidas en 2001 ha convertido el 6 de noviembre de cada año el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. En efecto, desde 2001 celebramos, y esta celebración se hará en unos pocos días, de ese día que nos recuerda que los conflictos armados, la guerra y la militarización, pues tienen impactos terribles e indeseables sobre nuestro medio ambiente. Recordemos solo unos datos para darles la palabra a nuestras partícipes. Primero, que las pruebas atómicas suelen hacerse en algún lugar del planeta Tierra. Hace poco estaba yo en obligación de ver una sentencia de la Corte Internacional de Justicia y recordaba las pruebas atómicas que hizo Francia en el atolón de Mururoa. Recuerdo además que el poder atómico es el desarrollo muy decantado, de nuevo repito, de nuestra ciencia y nuestra tecnología. Lo segundo que quería recordar es que el gasto militar triplica el gasto de investigación y desarrollo. En datos del Banco Mundial es facilísimo constatar esto que les estoy diciendo. En tercer lugar, que el gasto militar es 190 veces mayor al gasto para combatir el hambre en el planeta hoy. Datos del 2019 en la FAO, ¿de acuerdo? En cuarto lugar, que las guerras tienen sus mayores impactos en los países más pobres y desiguales. Esto es un dato que yo he recogido de un investigador bastante reconocido en los temas de economía y conflicto, que es Paul Collier. Y por último, que las redes de poder, este es otro trabajo de otro investigador genial en los conflictos armados, Statis Kalibas, que las redes de poder que él ha estudiado capturan los recursos naturales en esos países en vías de desarrollo para financiar sus operaciones militares y, por supuesto, que en esos territorios donde ellos ejercen control, hacen explotaciones que no tienen ninguna control para la protección del medio ambiente. Y pongo ejemplos estudiados por Calibas, como el Congo y Colombia. Las redes de poder se apropian de los territorios. Así que tendríamos una barbarie muy racional que tiene impactos medioambientales y ese es el debate que les proponemos a ustedes y tenemos en ese orden 4 participantes. Y la primera persona que va a tomar la palabra es la profesora Angie. Bienvenida, Angie, qué gusto conocerte y qué gusto escucharte. Por favor, tienes la palabra 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Angie Rodríguez, como dijo el profesor, y soy asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja aquí en Colombia. Bueno, primero quería agradecer a la universidad por esta invitación y al semillero de DIH también de la universidad. Y quiero presentarles una nueva publicación del Comité Internacional de la Cruz Roja, en adelante CICR, me voy a referir, que precisamente aborda esta temática que nos va a reunir en nuestros colegas en Ginebra del Departamento Jurídico. Lanzaron hace un par de semanas el documento llamado Las Directrices para la Protección del Medio Ambiente Natural en Conflictos Armados, normas y recomendaciones relativas al VIH, al Derecho Internacional Humanitario. Yo pienso que estas directrices son un avance bien importante en el estudio del Derecho Internacional Humanitario en materia de las afectaciones al medio ambiente y a las distintas problemáticas humanitarias derivadas de los ataques al medio ambiente en el marco de la guerra, porque actualmente, e inclusive en los últimos 60 años, al menos el 40% de los conflictos armados no internacionales se relacionan, y como usted lo decía también ya un poco, se relacionan con los recursos naturales. Para el DIH hay dos puntos que me parece importante resaltar en materia de DIH general y que lo reflejan las directrices.
Por un lado, el DIH ya otorgaba una protección general al medio ambiente, pues lo reconoce ya como un bien civil y no como un objetivo militar. Caía dentro de la definición de objetivo militar, porque civil es entendido como todo lo que no es militar. Entonces es una definición muy amplia. Gracias a eso, pues desde antes ya se aplicaban todos los principios de conducción de las hostilidades que regulan los enfrentamientos armados en el marco de la guerra. Y estos son el principio de distinción, que es el más conocido, el principio de proporcionalidad y el de precauciones, tanto en el ataque como contra los y por otro lado, es como el segundo punto, pues existen también normas específicas en el DIH que regulan específicamente la protección del medio ambiente. Frente al primer punto, que es la protección general, las directrices mantienen que estos principios tienen ya carácter de derecho internacional humanitario consuetudinario, por tanto son obligatorios tanto para conflictos armados internacionales como no internacionales, por lo que esto va a cobrar también importancia para nuestro contexto colombiano en el que, de acuerdo con el CICR, existen al menos 5 conflictos armados no internacionales. A manera de ejemplo, dentro de todo lo que dicen las directrices, porque es un documento muy largo, me gustaría hablar, por ejemplo, del principio de distinción. Para este principio, las directrices logran aclarar con afirmaciones y ejemplos que el principio aplica para el medio ambiente y que este solo va a poder ser atacado si se convierte en un objetivo militar. Y para ello recurrimos entonces a la definición de objetivo militar que ya introduje antes. El medio ambiente entonces nunca va a poder ser considerado un objetivo militar en razón de su naturaleza. Porque como saben, los objetivos militares pueden ser tales en virtud de su naturaleza, de su uso, de su finalidad y de su destinación. Pero la naturaleza del medio ambiente como tal, pues no permite de por sí considerarlo un objetivo legítimo. Y esto se aclara en estas directrices. También se explica que en cuanto al uso que se le da al medio ambiente natural con fines naturales y con fines militares, si se le llega a dar este uso, en todo caso debe entenderse de forma limitada, porque solo puede ser considerado objetivo militar aquella parte que de verdad esté siendo usada por una parte del conflicto con fines militares y cuya destrucción, esto es como ya el complemento de lo que es un objetivo militar, cuya destrucción total o parcial dé a su contraparte una ventaja militar definida y que pueda ser determinada con anticipación. Es relevante indicar aquí que estos principios aplican para cualquier tipo de ataque contra el medio ambiente y no solo aquellos de naturaleza grave, queriendo decir con ello que cualquier acción en el marco de las hostilidades puede ser evaluada por los principios que conocemos, los principios generales de la conducción de hostilidades y no solo bajo la también conocida prohibición de daños graves, extensos y duraderos al medio ambiente. Sin embargo, pues se ha observado que estas reglas de conducción de hostilidades no son suficientes para abordar la problemática de los efectos directos que puede tener en el medio ambiente la guerra. Por ello, el DIH convencional prohibió también de manera absoluta los daños que sean lo suficientemente graves, extensos y duraderos, que era lo que les decía que ya es como la prohibición específica dentro del DIH frente al medio ambiente. Y esta prohibición de daños extensos, duraderos y graves en el medio ambiente regula todos los medios y métodos de guerra. Entonces, este principio debe tenerse en mente siempre que vamos a ver si determinada estrategia o determinada arma de guerra puede ser usada. Frente a esta prohibición absoluta, las directrices realizan avances importantes al ejemplificar y definir los conceptos de lo que debe ser considerado grave, extenso y duradero. Eso era algo que no teníamos antes. Y diferencia el estándar de estos requisitos para el DIH aplicable a todas las situaciones, sobre todo derivado del protocolo adicional número 1 a los convenios de Ginebra, lo diferencia con lo que se entiende por esos mismos términos en la convención ENMOD, que es la de prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares, pero de la cual Colombia no es parte. Pero sin embargo, pues vale la pena hacer esa diferenciación. En materia de lo que debe ser considerado grave o el requisito de la severidad,
es interpretado por el CICR que deben tenerse en cuenta no solo las consecuencias inmediatas en el medio ambiente, sino también todas aquellas consecuencias indirectas que pueda tener un ataque en un ecosistema, para poner una palabra al medio ambiente. Y aquí deben hacerse las consideraciones del estado actual del medio ambiente, porque el impacto puede ser muy distinto, por ejemplo, en una zona protegida o contra una especie en vía de extinción o contra algo que ponga en peligro el bienestar y la salud de los seres humanos, ¿sí? Y ahí entra entonces el cambio climático, porque tenemos que tener en cuenta todos estos elementos del cambio climático para poder evaluar si de verdad se trata de un ataque lo suficientemente grave. En cuanto a la extensión, debe evaluarse también, inclusive, de ser posible a través de la ciencia. Entonces le pone como una carga a las partes en conflicto de ir más allá y de tener en cuenta los elementos científicos para poder evaluar la extensión de un ataque. Y pone un ejemplo muy interesante, que son las aguas subterráneas. ¿Qué pasa si yo ataco un objetivo militar legítimo, pero dentro de ese objetivo militar legítimo hay sustancias que pueden contaminar aguas subterráneas? ¿Cómo evalúo la extensión de ese daño? No va a ser únicamente en ese lugar, sino que voy a evaluar que se trata de una extensión mucho mayor. O comparable, no sé, un ataque en un desierto a un ataque en un páramo. Eso nos va a determinar la severidad y la gravedad del ataque. Y en cuanto a la duración, el requisito de la duración, se ha dicho en esta parte que se trata de un espacio de décadas, de 10 a 30 años, que era algo que no estaba muy claro, e igual no sigue siendo muy claro, pero se dan al menos unas pistas para definir lo que es un ataque cuya duración sea lo suficientemente grave. Si bien no hay una definición ya decidida de esos requisitos, la guía sí da muchas herramientas a las partes en conflicto para poder evaluarlas, que era algo que no existía antes. Claro, estas no son las únicas prohibiciones que trae el DIH para proteger el medio ambiente y habrá otras que son aplicables. Por ejemplo, la prohibición de atacar los bienes esenciales de la población civil. En ese entendido, el medio ambiente para las directrices se entiende en un concepto amplio. Abarca todo lo que existe u ocurre naturalmente. Pueden ser elementos que hayan sido intervenidos por los humanos o pueden ser inanimados o animados, tales como los alimentos, las áreas agrícolas, el agua potable, el ganado. Pues por tal razón, atacar áreas agrícolas, por ejemplo, podría incurrir en ambas prohibiciones, en atacar injustificadamente al medio ambiente o en la prohibición absoluta de daños graves, extensos y duraderos, o en la prohibición de los bienes esenciales, de no atacar los bienes esenciales para la población civil. Ya manera de conclusión, para el CICR, pues este es un avance muy relevante, pues finalmente podemos encontrar en un documento la interpretación de las reglas aplicables al medio ambiente e incluso hacer uso de algunas de ellas como parte del derecho internacional humanitario consuetudinario, que va a ser obligatorio para todas las partes en los conflictos armados. Quedan abiertas algunas recomendaciones también importantes, como el estudio que deben hacer las partes en los conflictos de las zonas protegidas o de reserva o de las especies en vías de extinción, que eran los ejemplos de los hablaba en el tema de la gravedad, o lugares de especial relevancia natural o cultural, para lo cual las partes pueden realizar además acuerdos, lo que llamamos nosotros los acuerdos en materia de VIH. Todas las partes del conflicto pueden realizar acuerdos específicos que regulen ciertas materias y mejorar su protección. También otra cosa que podría quedar abierta para el estudio también son las reparaciones por violaciones del VIH en materia de medio ambiente, porque en este caso el objeto protegido es el medio ambiente en sí y no es solo por su relación con la población civil como puede pensarse. Y ya para cerrar, el CICR en Colombia pues ha sido testigo de los impactos del cambio climático para la población civil, lo que aunado a las consecuencias del conflicto puede traer graves problemas humanitarios como los desplazamientos de las comunidades y el hambre. Se requieren entonces acciones concretas y esfuerzos políticos de parte de las partes al conflicto para poder mitigar el cambio climático en los países afectados por los conflictos,
y además casi siempre coinciden. Donde hay más daños ambientales, coincide con los lugares donde hay mayor gravedad de los conflictos armados no internacionales. Gracias. Mil gracias, profesora Angie. Siempre es grato recordar a las personas que trabajan en el Comité Internacional porque han sido muy efectivas en la enseñanza del derecho internacional, pero del derecho internacional humanitario. Queda abierta, claro, una cantidad de preguntas que espero se susciten luego en el foro, y yo me anticipo para generar una especie de colofón, leyendo en este caso unos datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y señala, hace 2 años, comillas, en los últimos 60 años, al menos el 40% de los conflictos internos han tenido alguna relación con la explotación de recursos naturales, tanto por ser considerados, claro, de mucho valor, comillas, dice, como madera, diamantes, oro, minerales, petróleo. Y además, pues claro, son escasos y por supuesto nos recuerda Naciones Unidas que esto le da poder al ejército invasor, a quien domina esos territorios. De ahí deriva también la teoría de las redes de poder. Las redes de poder han puesto en evidencia una cosa que antes no creíamos en los conflictos armados internos, y es que los alzados en armas y en general los combatientes en un conflicto armado interno no están, como suelen decir en algunos discursos, en los lugares más pobres de esos países. No, al revés, están en lugares muy ricos, naturalmente muy ricos, porque tienen que financiar su acción militar, y lo mejor es establecer dominios sobre territorios ricos en minería y en otras riquezas naturales. Pues quedan abiertas las dudas y ya entraremos en el debate. Profesora Angie, mil gracias, y escuchemos entonces a la profesora María Camila. María Camila, bienvenida. Muy buenas tardes a todos y todas. Pues para mí es un gusto estar compartiendo en esta tarde con ustedes, por supuesto con un equipo de colegas tan talentoso como el que está en el panel hoy, y por supuesto con un maravilloso moderador como el doctor Vela. Pues muchas gracias por conectarse hoy con nosotros, y pues daré inicio a mi exposición. Pues me gusta, digamos, como este orden, porque Angie nos hace un preámbulo, ¿no? Sobre toda esta nueva interpretación que surge en el CICR con el reciente documento que ella cita, y es una actualización muy valiosa del documento de 1994 que se quedaba corto en muchas cosas. Sin embargo, yo tengo unas críticas muy puntuales o algunos comentarios que quiero compartir en esta tarde con ustedes sobre uno de esos estándares que Angie nos comenta, y es digamos, el alcance de este umbral de daño que se requiere para la protección del medio ambiente, sobre la gravedad, la severidad y la extensión. Entonces, un momento, por favor, que ahora esto se me perdió. Voy a compartirles acá una pequeña presentación como para ir guiando esta pequeña intervención. Digamos, ¿por qué yo menciono, por qué titulo esta intervención como Protección al Medio Ambiente en Conflictos Armados hacia una nueva interpretación? Porque si bien en el nuevo documento del CICR se hace un avance gigantesco en darle como un contenido, un alcance a unos términos que son supremamente indeterminados por su vaguedad, por su indeterminación, por una ambigüedad, aquí hay 3 puntos que a mí me llaman la atención. Uno, que es como una suerte de bola de nieve, ¿no? Donde nosotros seguimos reproduciendo dentro del mismo derecho internacional unas previsiones que tienen esa indeterminación, que nos terminan llevando a una falta de efectividad del derecho internacional, ¿no? Es como una suerte de fragmentación dentro del fenómeno de la fragmentación, porque vemos que el derecho aplicable a los conflictos armados pues bebe de varias fuentes, pero estas fuentes se siguen reproduciendo equívocamente entre sí. En primer lugar, digamos, esta prohibición o este estándar, este umbral del protocolo 1 de los adicionales a los convenios de Ginebra, que luego se repite en el Estatuto de Roma, ¿no?
Y esto me permite conectar con el segundo punto de mi exposición y es claro, esta bola de nieve se vuelve aún más grave porque estas mismas indeterminaciones se repiten en los ordenamientos internos, en este diálogo entre derecho internacional y derecho interno, y tomo el caso de Colombia para establecer ese diálogo, toda vez que el Código Penal nos repite esta norma del Estatuto de Roma, ¿no? Entonces, aquí ya hay dos errores, ¿no? Uno, la vaguedad de estos términos que se reproduce, y dos, la vaguedad de unos términos que están previstos en principio para un conflicto armado de carácter internacional que se pretenden aplicar a través de una norma de derecho interno en conflictos armados no internacionales. Entonces, terminamos con una ineficacia absoluta de la norma, ¿no? Entonces, aquí, digamos, me permite conectar con el tercer punto y es cómo nos sirve la práctica de los países que tienen conflictos armados no internacionales como Colombia, no para juzgar, digamos, estándares de reparaciones o demás, sino para construir nueva costumbre a partir de esa práctica internacional y, digamos, darle una vocación de obligatoriedad, pues como que es la estructura, ¿no?, de esta fuente del derecho internacional. Entonces, aquí, ¿por qué yo les pongo estas fotos, no? Porque resulta que, como Angie decía, no es lo mismo que yo ataque un desierto a que ataque los pulmones del mundo. Y eso es precisamente lo que a mí me preocupa muchísimo en esta variedad, esta indeterminación que produce efectos reales y que en términos de medio ambiente y de protección y de, digamos, de desarrollo sostenible, digamos, en toda esta lógica de Naciones Unidas, pues termina afectando la supervivencia de generaciones presentes y futuras, en la medida en que atacar a estos pequeños pulmones, pero que son grandes, ¿no?, en términos de efectos, pues es muy grave, ¿no? Y es precisamente lo que yo quiero señalar. Si nosotros miramos información, estadísticas, vemos que hay como 2 grandes pulmones del mundo y están en los trópicos, que se ubican básicamente en Latinoamérica, y pues uno de esos es nuestro, ¿no? Pues está en Colombia. Y pues tenemos una parte en África, y por eso yo señalo acá este Parque Nacional de Virunga en Congo, porque ¿qué tienen en común estos dos lugares? Pues una producción de oxígeno bárbara, unas fuentes hídricas muy ricas y unas especies endémicas, especies raras, que se ven todas amenazadas por unos intereses particulares de actores armados que atacan directa o indirectamente estos lugares y producen unos efectos en el espacio y en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos una reproducción literal de un estándar que nos repite entre una fórmula y otra, ¿no?, entre una fuente y otra convencional, bien sea Protocolo 1, bien sea Estatuto de Roma. Los daños, para que yo considere que hay daño al medio ambiente, debo tener un daño extenso, grave y duradero. Acá ya tenemos un pequeño alivio, ¿no?, y es esta nueva interpretación de estos términos, pero sigue habiendo un detalle que sigue causando dolores de cabeza y que yo creo que nos va a seguir causando un poco de dolores de cabeza. ¿Y cuál es? Esta conjunción, este término y. Porque si yo exijo un umbral que se tiene que demostrar conjuntamente, ¿no?, cuando se da la aplicación de la norma en cuestiones de interpretación de un juez, bien sea interno o internacional, pues tenemos que muchas veces es imposible alcanzar dicho estándar, incluso pues con las nuevas interpretaciones que nos da el 6R, cosa en que, digamos, me parece un poco atrevido dar unos conceptos tan rápidos, puesto que el documento es muy nuevo, ¿no? Pero si nos fijamos en el del 94, pues decimos a qué hora uno puede alcanzar responsabilidad, bien sea del Estado, si se trata de un órgano internacional que analice la responsabilidad del Estado, o responsabilidades individuales, bien sea en Corte Penal Internacional o en cortes penales de derecho interno o de justicia transicional. Si alcanzar este estándar es básicamente imposible, ¿no? Así el daño sea gravísimo, como pasa acá con los derrames de petróleo, o yo acabe especies endémicas, pues es imposible, ¿no? Entonces, ahí la ventaja, digamos, como el punto al que quiero llegar, y es muy difícil seguir reproduciendo este tenor literal de las normas, que no solamente es una reproducción literal, sino que trae todas unas cuestiones de interpretación que nos dificultan la verdadera aplicación del DIH. Entonces, una primera cuestión es, ok, nosotros tenemos un rol de enseñar el DIH, ¿no?, de formar a las partes de los conflictos en el respeto a estas normas,
Pero ¿qué pasa si estas normas son casi imposibles de cumplir, ¿no? En el momento de la planeación, en cuestión de planeación estratégica, táctica de una operación militar, sea cual sea la parte del conflicto, pues es imposible, ¿no? Entonces, ¿a qué me lleva esto? A pensar, digamos, en ejemplos de una suerte de integración que nos podríamos llamar como integración sistémica en los términos de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados. ¿Y qué es? Es, digamos, yo tomo como ejemplo y les quiero proponer hoy como este caso de la JEP en el marco del caso 002, donde se declara víctima al medio ambiente. Pero es muy curioso y acá se demuestra esta falta de aplicación del DIH porque si bien la calificación jurídica de la JEP en este momento es simplemente como reconocer como víctima, no hacer calificación jurídica de los delitos o posibles violaciones o infracciones relacionadas con el DIH, lo curioso de esta decisión del caso 002, que tiene que ver con los territorios del Catsazú, del pueblo Agua en el Pacífico colombiano, pues nos muestra una señal clarísima y es, en ningún momento se declara víctima al medio ambiente en términos de DIH. ¿Qué hace este tribunal? Declara víctima al medio ambiente, pero bajo unas ideas de la cosmovisión Agua, de la importancia que tiene el territorio para ellos, y uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Y qué tiene en común este territorio con, por ejemplo, territorios en África, ¿no? Que hay unas poblaciones indígenas, tribales, digamos, que tienen un conocimiento vasto del territorio desde su cosmovisión. ¿Esto qué me lleva? A que yo puedo ver, digamos, una suerte de diálogo entre derecho internacional y derecho interno que me permite a mí actualizar la costumbre a partir de práctica internacional con interpretaciones de estos tribunales, en la medida en que yo puedo también superar este fraccionamiento del derecho internacional público al incorporar, por ejemplo, unos puntos concretos de la Declaración de Río y otros instrumentos sobre derecho internacional del medio ambiente y del desarrollo sostenible que me permiten integrar también cómo percibe, digamos, el conflicto, la población que lo sufre, a partir de la integración de grupos vulnerables como indígenas y comunidades rurales, que es justo lo que pasa en este caso, ¿no? ¿Y cómo puedo lograr eso? Digamos, ¿cómo creería yo que se podría articular todo este fraccionamiento de normas del derecho internacional a través de la cláusula de Martens, ¿no? Digamos, esta cláusula que nos invita a actuar siempre con humanidad cuando no hay una disposición en concreto que regule una situación de hecho, pues como pasa en muchas situaciones, ¿no? El derecho no es capaz de prever todas las situaciones que pueden llegar a pasar al momento en que sus partes lo prevén bien sea en una conferencia, bien sea en un congreso de la República, donde sea, pues es imposible. Esta cláusula nos permitiría a nosotros incluir algo que ya se está considerando una norma consuetudinaria y es el cuidado del medio ambiente en tiempo de conflicto armado como parte de la conciencia pública. Y esto, ¿por qué? Porque claramente el cambio climático, la emergencia climática nos lleva a cuidar nuestra casa, ¿no? El hogar donde vivimos todos, y particularmente estos bosques tropicales o estas selvas que son pulmones del mundo. Entonces, mi punto a qué va. Esta interrelación, digamos, se tiene que tejer no solamente desde lo normativo, sino como una relación desde la base donde se incorporen estas creencias, esta cosmovisión de estas comunidades que sufren directamente el conflicto y que son básicamente las que está usando, por ejemplo, en Colombia la JEP. Y esto yo creo que nos permitiría a nosotros como estudiosos de derecho internacional, particularmente de derecho internacional humanitario, darle eficacia, como darle vida a esa letra que está en los tratados, ¿no? A través de esa interpretación. Y la interpretación, digamos, y el uso de los principios, pues son una herramienta supremamente útil en este momento, porque en términos prácticos hay dos cosas. Uno, pues una dificultad enorme para sentar a los estados del mundo a discutir otro tratado, convención o cualquier elemento convencional. Y dos, digamos, la falta de existencia de jurisprudencia internacional que nos permita analizar el tema, ¿no? A través de fuentes como la jurisprudencia, y esto lo dice Naciones Unidas y dice, claro, uno de los problemas graves aquí
en cuidado del medio ambiente y de cómo interpretar estas normas es que tampoco tenemos jurisprudencia internacional. Entonces nos toca, mi invitación un poco con esta intervención es repensemos un poco cómo estamos interpretando y aplicando estas normas, hasta qué punto se están aplicando y cómo están decidiendo también estos tribunales dentro del derecho interno, normas, digamos, de derecho internacional, y hasta qué punto están utilizando el derecho internacional humanitario, ¿no? Esto es como un campanazo de alerta a la hora de repensarnos estas normas y que claramente son aplicables, digamos, a conflictos de naturaleza internacional y no internacional, en la medida en que estamos hablando de unas fuentes que nos permiten esa flexibilidad, ¿no? La costumbre y esta práctica internacional de los estados. Ahora, ¿cuáles son como esos pasos que yo propondría acá, ¿no? Aquí, tienes un minuto, María Camila, por favor. Perfecto, aquí alcanzo a cerrar. Yo les propongo simplemente dos cosas y con esto cierro. Primero, un mayor diálogo a partir de tomadores de decisión de derecho interno, entendido en un sentido amplio, entre actores judiciales y administrativos, que son finalmente quienes tienen el poder de decisión. Y dos, una invitación, ¿no? Para cerrar, y es, nosotros necesitamos pensar en el derecho internacional como un derecho vivo, ¿no? Un derecho cercano a todos, que tiene un fin principal y es proteger a estas generaciones presentes y futuras, y no solamente en estos territorios afectados de manera directa, sino en todo el mundo, en la medida en que de allí, digamos, depende un poco la vida del planeta. Con esto cierro y muchísimas gracias a todos. Y gracias, María Camila, el dedo en la llaga, como siempre, en temas de eficiencia y eficacia del derecho. Y claro, uno aprecia tantísimo los avances que hay por parte de quienes construyen las nuevas normas del derecho internacional, pero también encuentra un poco de frustración cuando ve los déficits en términos de estructuras institucionales que los garanticen. Eso se aplica a todo derecho internacional, y el derecho humanitario ha sido objeto desde siempre de esa crítica. Recuerdo desde mi niñez académica siempre teníamos esos debates con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero María Camila agrega un debate que se ha vuelto muy interesante porque utiliza no la teoría de la fragmentación. Koskeniemi no propone una teoría de la fragmentación como algunos dicen. Koskeniemi lo que hizo fue poner en evidencia un problema terrible del derecho internacional que se llama, o que él denomina, la fragmentación. Y frente a esa fragmentación, claro, nos recuerda María Camila, lo adecuado es la interpretación. Por eso queda abierta una pregunta, María Camila. La interpretación integradora, porque tú usaste la palabra integradora para combatir esa fragmentación o dispersión del derecho internacional, esa interpretación solo se refiere a ese momento en el que los debates llegan a ámbitos jurisdiccionales, porque en las academias hacemos muchísima contribución a la interpretación. Por supuesto, no somos fuente primigenia jurisprudencial, pero somos fuente científica, y yo creo que mucho debate de interpretación de las nuevas normas del derecho internacional también está de cuenta nuestra, ¿no? Los académicos. Genial, María Camila, me encanta cómo van creciendo los... bueno, ya no estudiantes chiquitines que uno veía hace tiempos, ahora son maduros, y aunque siguen siendo jovencitas, ya se les ve un potencial académico impresionante. Gracias además a Angie y a María Camila por el uso adecuado del tiempo, y esto para ti, Manuelita, es una jartera, porque les recuerdo los 10 minutos. Así que Manuela Lozada, la profesora Manuela Lozada, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Vela. De verdad, para mí es todo un honor poder estar en este panel, que sea moderado por ustedes es algo impresionante, y poder compartir con mis colegas es maravilloso, porque además hemos compartido en muchos espacios y pues hemos crecido juntas también
en algunos aspectos del derecho internacional humanitario. Y creo que el orden en el que se planteó justamente este panel no pudo haber sido mejor, porque acá justamente quisiera resaltar una parte de la investigación que hicimos junto a mi colega Natalia Chacón sobre los ataques a los ductos de petróleo por parte de un grupo armado organizado en concreto, que es el ELN, en Colombia, y cómo estos ataques son una amenaza para el desarrollo sostenible. Y justamente haciendo esta investigación es que nos dimos cuenta que la afirmación de la relación que existía entre los recursos naturales y los conflictos armados en realidad no era gratuita. Es decir, no era gratuito que la Asamblea General de Naciones Unidas hubiese declarado un día como tal para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados, con el fin de concientizar la necesidad de prevenir y garantizar la protección al medio ambiente. Nos dimos cuenta que justamente la relación que existe entre los conflictos armados internacionales y con los conflictos armados no internacionales y los recursos naturales se da bien, ya sea por el control de los recursos naturales o porque ese control de los recursos naturales pues genera un ingreso para el mantenimiento o sostenimiento del conflicto armado. Así fue que nos sorprendimos cuando nos dimos cuenta que en los últimos 60 años, como lo mencionaba el doctor Vela hace un momento, el 40% de los conflictos armados no internacionales habían tenido relación con los recursos naturales, y que de hecho hay una cifra concreta que desde el 1990 al menos 18 conflictos armados han sido impulsados por la explotación de los recursos naturales, entre ellos el petróleo, y que existe un vínculo intrínseco entre la abundancia de los recursos naturales y el conflicto que se pronuncia, digamos en el caso concreto del petróleo, porque genera incentivos económicos para la insurgencia. Y pues el caso colombiano digamos que no es la excepción. Nuestro conflicto armado no internacional, en el cual tenemos diferentes actores o grupos armados organizados como el ex grupo ya desmovilizado de las FARC y el actual que sigue vigente del Ejército de Liberación Nacional, ELN, pues han explotado de forma ilícita diversos recursos naturales con el fin de obtener recursos económicos y ampliar su capacidad militar. La cantidad de ataques de recursos a infraestructuras de petróleo ha sido impresionante. En la última década son casi 1000 ataques a las infraestructuras de oleoductos de petróleo, lo que quiere decir que en realidad es un recurso muy importante para los grupos armados al margen, los grupos organizados al margen de la ley, y que esto deriva ya o les da fuerza más bien, tanto para los recursos económicos, pero también para ganar una capacidad militar potente y también pues demostrar, digamos que su poderío. Sin embargo, esos ataques a los oleoductos de petróleo pues afectan de forma importante a las fuentes hídricas del país. La contaminación del agua se relaciona con aspectos políticos, socioeconómicos en diferentes países, y esto también se impacta en la pobreza y la seguridad social. Entonces, podemos ver que el resultado o la consecuencia de estas acciones es que la falta de infraestructura, del acceso al agua y el saneamiento de las zonas rurales incide en los índices de pobreza multidimensional y de inequidad en el campo y contribuye, digamos que, a la desigualdad y pobreza extrema. Teniendo todo esto presente, digamos que quiero centrar esta corta presentación en dos puntos concretos. Uno, la relación que existe entre el sector de hidrocarburos con los conflictos armados no internacionales y los objetivos de desarrollo sostenible, y la otra, relacionada un poco también con la presentación que acaba de tener María Camila, sobre la concepción del medio ambiente como una víctima del conflicto armado. Entonces, me permito introducir la relación que encontramos entre los recursos naturales y el conflicto armado no internacional, y es que nos dimos cuenta que la relación que existe entre los conflictos armados y los recursos naturales puede ser de tres tipos. La primera es en torno a la distribución de los ingresos que genera la explotación de los recursos. La segunda, en torno a la tensión por la escasez o la desigualdad en la distribución de los recursos. Y la tercera, el vínculo entre las relaciones económicas dependientes de la extracción de los recursos naturales y la falta de la capacidad política, más conocida como la maldición de los recursos. Todas estas tres causas en realidad pueden llevar a conflicto armado no internacional, que sumado a factores como la pobreza, la ausencia de oportunidades, la corrupción, factores ambientales como inundaciones, sequías y demás fenómenos naturales, entre otros, pues agravan la situación interna de un país e incentivan a la insurgencia, como los grupos armados organizados, a aumentar sus esfuerzos para ocupar y ejercer control en los territorios donde hay mayor presencia de recursos naturales.
En Colombia, por ejemplo, el grupo armado el conflicto armado no internacional, perdón, ha girado entre otras causas políticas y sociales en torno a la lucha por la distribución igualitaria de la tierra, la explotación de los recursos naturales, la apropiación de las rentas que generan dichos recursos, la bonanza de los recursos como el petróleo, entre otros. Entonces, como se verá más adelante en la exposición, en el caso del petróleo, a pesar de que está generando un alto desarrollo institucional, pues no se ha generado el mismo progreso económico y social, ni una estabilidad política que se refleje en la inversión social o desarrollo económico en las regiones, lo cual propicia en mayor medida el conflicto armado. Es por ello que la extorsión a los productores de hidrocarburos y el saqueo de las regalías proveniente de este recurso son algunas de las razones para que los grupos armados organizados o diferentes actores ilegales intensifiquen justamente la presencia en diversas regiones del país. Digamos que el caso del petróleo es como un recurso que no puede ser aprovechado por los actores al margen de la ley, porque no es un recurso que puedan extraer y comercializar, digamos que de una forma sencilla, sino que lo que hacen es ejercer presión y controlar a las personas que se encargan de explotar ese recurso. Esto quiere decir, ellos atacan, extorsionan y intentan hacer un control a las empresas que se encargan de extraer y transportar y comercializar este recurso de hidrocarburos o el petróleo, para así obtener unas ganancias económicas que fortalezcan justamente su fuerza económica y les permitan mantener un dominio territorial y mostrar un poderío militar. En ese sentido, lo que nos hemos dado cuenta es que los ataques a oleoductos de petróleo en realidad generan daños ambientales impresionantes, porque se ha utilizado estos ataques como un medio y método de guerra. Entonces quisiera retomar un poco la exposición que nos hacía Angie hace un momento, cuando nos decía que una de las cosas que está, el estándar que está de manera convencional es que se prohíben los daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente. Sin embargo, claro, es difícil que estas tres condiciones confluyan al tiempo, y esto impide que en ocasiones se pueda proteger al medio ambiente cuando se dan estos ataques por parte de los grupos armados organizados a las infraestructuras de petróleo. Y es por ello que, al menos en el caso colombiano, creemos que estos ataques como voladores de petróleo se han utilizado de forma indiscriminada como un medio y método de guerra. Un medio y método de guerra para fines económicos y para fines militares, pero que creemos que el Estado colombiano tiene que aplicar de una forma complementaria el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, para proteger el medio ambiente en tiempos de conflicto armado, porque en efecto en este momento pues no lo ha logrado. Ha sido muy complicado poder garantizar, digamos, que esta protección, a pesar de que en Colombia nuestra constitución y la vinculación de todas las normas de derecho internacional humanitario pues están vigentes. Hemos ratificado diversos tratados internacionales que buscan aplicar las normas de derecho internacional humanitario y las normas en protección al medio ambiente. Sin embargo, no, digamos que no es suficiente. Hace falta un poco más aterrizar esos conceptos y esas responsabilidades que pueden atribuirse por ataques al medio ambiente, y eso se puede, digamos, nomás aterrizar en Colombia, en el hecho de que estas afectaciones a las infraestructuras de petróleo no tienen un responsable. Cuando se ataca en Colombia una infraestructura de petróleo, en ocasión a un conflicto armado interno, el responsable directo es la empresa que está encargada de transportar el petróleo a través de esa infraestructura. No se tiene una norma o un proceso específico para hacer responsable al grupo armado organizado o a quien haya sido directamente implicado en el ataque a esa infraestructura de petróleo, sino que por el contrario se hace responsable es a la empresa que tiene la infraestructura de petróleo, y esto nos muestra lo leve que puede ser en las normas que tenemos reguladas en nuestro país. Y esto es un poco atemorizante, porque nos hemos dado cuenta que los daños en la infraestructura de petróleo, hay muchos daños indirectos y directos, sin embargo, no se están cubriendo, y
Y nuestra propuesta, digamos que con Natalia en nuestro artículo, es que justamente podamos analizar estas nuevas iniciativas que surgen en Colombia, pero que también estamos viendo en el derecho comparado, en el que se están reconociendo como sujeto de derechos a diversos ecosistemas, o quizás no estoy usando la palabra correcta, pero digamos como nosotros que reconocimos como sujetos de derecho a la Amazonas, al páramo del Pisba, al río Trato, La Plata, Coello, Combeima, Cocora, el Cauca y Pance, y también hemos reconocido los territorios indígenas como víctimas del conflicto. Entonces nosotros quisiéramos es más bien girarnos o centrar la mirada en estas nuevas iniciativas en las que se ve al medio ambiente como una víctima del conflicto, para que el derecho internacional humanitario y las normas que buscan proteger el medio ambiente no queden como en una nube, sin aterrizarse, sin proteger de forma efectiva el medio ambiente, sino que por el contrario lo hagamos de forma concreta. Creemos que justamente la aplicación que se está dando en el caso 002 en la Jurisdicción Especial para Paz es una luz en el camino. Sin embargo, esperamos ver más iniciativas como estas, no solamente en Colombia, sino en también otros casos del derecho comparado, y también tenemos alguna esperanza en los resultados que pueda mostrar la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que también está, digamos que comprometida con el impacto que hay sobre los derechos ambientales en nuestro conflicto armado. Digamos, se me agotó el tiempo, pero quizás esas eran las ideas principales que quería resaltar, y espero profundizar un poco en el momento de las preguntas. Muchas gracias. Excelente, querida profesora Manuela. Genial, porque cuando un moderador no tiene que insistir en el uso del tiempo es una delicia y el debate fluye. Y unas preguntas que se suscitan en tu reflexión, Manu, claro, tiene que ver con una entidad que tú metiste en el debate, que son las empresas. Y a veces, claro, las empresas caen víctimas de estos grupos, y estos grupos, por supuesto, la someten a extorsión, y en ese contexto de la guerra, pues todo se degrada. Pero habría que agregar que en la teoría de las relaciones de poder, y tú lo conoces mucho mejor que yo, esas empresas en unos casos caen bajo el poder, pero en otros casos entran en procesos de negociación con esos grupos, y entonces es terrible ver, por ejemplo, que la parte sucia de la minería de diamantes en el África la hacen estos alzados en armas que tienen el dominio territorial, pero tienen nexos comerciales muy efectivos con empresas que terminan poniendo esos diamantes en un almacén de ultralujo en París o en Ámsterdam. Y por supuesto vendrán los clientes a comprar aquello en la famosa leyenda de los diamantes de sangre, ¿cierto? Pero claro, es que allí interviene el que hace el juego sucio de un mismo negocio que tiene una cara limpia, ¿no? ¿Y qué responsabilidad asumiría el que tiene la cara limpia? Y ese debate yo creo que se está generando en Colombia de manera muy clara, y en torno, por supuesto, de el desarrollo desastroso de nuestro conflicto armado interno. Mil gracias, Manu. Y te damos la palabra, querida profesora Natalia Chacón, bienvenida. Hola a todos, buenas tardes. Siempre es un honor tener esas palabras del doctor Vela. Cuánta admiración para él. Yo creo que todos los estudiantes de la maestría tenemos una admiración profunda por su trabajo y el conocimiento que nos ha impartido en Derecho Internacional. Para mis compañeras de la mesa, para Angie, María Camila, y en especial para la doctora Manuela, con la cual hemos trabajado todo el tema de emergencia climática y Derecho Internacional Humanitario, también un cordial saludo. Y recogiendo toda esta situación puntual de lo que se ha venido analizando en esta mesa, traeré 4 ítems referentes a la exposición de terrorismo, emergencia climática y derecho internacional humanitario. El primer ítem que voy a enfrentar va a ser el tema de terrorismo. Todos los que me conocen saben que a mí el tema del terrorismo me ha gustado mucho desde el análisis del derecho internacional. Pero si encontramos el terrorismo, o si lo analizamos desde un punto de vista conceptual, podemos definir a este como un fenómeno dinámico, mutable, en el cual se ajusta tanto a los cambios democráticos como a los cambios tecnológicos. En la actualidad no existe un concepto preciso y definido de lo que es terrorismo.
Encontramos más de 108 definiciones a nivel internacional en diferentes convenciones, en ataques a aviones, ataques marítimos, entre otras, pero en ningún momento hemos establecido, y le falta a la humanidad establecer con certeza qué es el delito de terrorismo. Esto ha dado cabida a que el día de hoy se analice un terrorismo diferente según las olas de terrorismo de Bill Rappaport, un análisis contundente de que el terrorismo cambia. Pasamos de un terrorismo anárquico a unas luchas en este momento por parte de grupos al margen de la ley, grupos organizados, pero esas olas de terrorismo hoy podemos centrarlas en unos parámetros que generan unos objetivos precisos, unas descripciones, como por ejemplo el terrorismo hoy es transnacional, está en creciente proliferación, tiene unas estructuras descentralizadas, es una lucha internacional contra los grupos armados. Cualquier persona puede generar un atentado terrorista si actúa como lobo solitario. ¿Y dónde está la sanción? Analizándolo desde el punto de vista legal, jurisprudencial y conceptual, en el tema del terrorismo existe muy poco análisis frente al tema de los daños climáticos, perdón, de los daños ambientales que se puedan determinar en el marco de esta emergencia climática que está atravesando la humanidad. Es por ello que a partir de la respuesta a los atentados del 9/11, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos y Naciones Unidas han generado pautas especiales contra la lucha contra el terrorismo. Y allí me voy a centrar en la parte acá en Colombia. Puntualmente, la Unión Europea estableció a través de las medidas fijadas en la posición común de 2001, la 931, cuáles son las medidas adicionales que se debían adoptar referente a la lucha contra el terrorismo. Indicó que, por ejemplo, las FARC, y aquí ya hablo de terrorismo colombiano, las FARC desde el año 2002 estaba vinculado como grupo terrorista en la lista de la Unión Europea de Derechos Humanos. El ELN también lo está. Pero aquí voy a hacer una anotación precisa frente al tema de las FARC. Las FARC fue incluida como grupo terrorista en la Unión Europea del año 2002, pero con el acuerdo de paz en el año 2016 se suspendió de la lista de organizaciones terroristas. Sin embargo, tenemos al ELN. El ELN, a partir de la convocatoria por parte de Estados Unidos, ellos pertenecen a la lista como grupos terroristas desde 1997. En el año 2019, la Unión Europea y Estados Unidos indicaron que este fenómeno de terrorismo continuaba siendo una de las formas de lucha por parte del ELN. Es decir, a pesar de que en este momento la FARC está suspendida en el marco de como grupo terrorista por la Unión Europea, en la actualidad el ELN y las FARC siguen siendo un grupo terrorista para el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Por qué les hablo de las FARC? Porque sí, sabemos que cumplieron y que estamos en el marco de un acuerdo de paz, pero ellos cometieron actos en contra del medio ambiente, cometieron también actos terroristas. Y aquí viene una situación que voy a definir y que Angie claramente, que trabaja en 6R y que nos hizo esa mágica presentación ahorita, el VIH y terrorismo, ¿cuál es la unión? ¿Por qué se viene a dar toda esta situación conceptual tan importante? Puntualmente, el derecho, y es el segundo eje de mi ponencia, puntualmente, el derecho internacional humanitario prohíbe todos los actos de terrorismo cometidos en el marco de un conflicto armado. Sin embargo, la normatividad jurídica puede que sea similar, pero la parte legal en su aplicación son totalmente diferentes. El derecho internacional humanitario prohíbe los actos típicos de terrorismo. Y también aquí como diferencia principal, que mientras el derecho internacional humanitario puede permitir un ataque como es un objetivo militar, el terrorismo bajo ninguna perspectiva señala la posibilidad de un ataque. Siempre para el tema de la legislación de terrorismo, ningún acto calificado como terrorismo está exento de un juicio. Puntualmente, al analizar el actuar terrorista, siempre será ilícito, mientras que en el marco del derecho internacional humanitario podemos ver normas como el principio de distinción, el principio de proporcionalidad que se pueden acatar. Es por ello que se necesita reafirmar las normas del derecho internacional humanitario aplicables en tiempo de conflicto armado, que protegen no solamente los medios civiles, sino también el medio ambiente natural, y tal como lo decía María Camila, toda esta normatividad internacional de la Declaración de Río,
de la Declaración de Estocolmo y demás enunciados que han generado Naciones Unidas requiere que no haya más de una u otra forma contradicciones frente a las situaciones de que se debe dar de la aplicación del derecho internacional humanitario en medio ambiente. Entrando a mi tercer eje de la ponencia, si ustedes se dan cuenta, he hablado de conflicto armado, pero terrorismo y medio ambiente lo dejé al final. ¿Por qué? Porque tengo que abordar situaciones puntuales de lo que se ha referido a nivel internacional, el derecho internacional frente al tema de la lucha contra el terrorismo y cómo se puede dar un tema de vulneración al medio ambiente. Para ello referiré unas situaciones convencionales. Y tal como lo estaba planteando el doctor Bernardo Vela, la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva referente a las armas nucleares en 1996, planteó que todo empleo de armas nucleares podría constituir una catástrofe para el medio ambiente. ¿Por qué hablo de armas nucleares? Porque la principal amenaza a partir del 9/11 ha sido que un arma, una ojiva nuclear, caiga en manos de un grupo terrorista. Es lo principal que nos debemos de temer. De igual manera, en el caso Nueva Zelanda versus Francia, indicó la Corte Internacional de Justicia que los estados deben respetar y proteger el medio ambiente natural. Aunado a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva número 23, estableció que todos los estados tienen obligaciones estatales con relación al medio ambiente e indicó que la obligación principal del Estado es prevenir las violaciones de derechos humanos, pero que a la par de esta existía una obligación principal de prevenir todo acto que vulnere el derecho al medio ambiente natural. Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que no era posible hacer una lista detallada de las acciones en las que podía realizar una prevención, sí estableció como normas mínimas que debería generar un Estado el tema de la regulación, supervisión, fiscalización y requerir una aprobación del impacto ambiental. Además, indicó que se debía tener un plan de contingencia y mitigación cuando se presentara un daño ambiental. Es por ello que ya entrando en el cuarto eje de mi intervención y el eje final, estableceré cómo a través del tema del terrorismo y el medio ambiente se puede generar una transgresión a y podemos entrar, como lo estamos en este momento, en una mayor crisis de la emergencia climática. Aquí podemos establecer claramente que el terrorismo puede tener una doble dimensión y hablaré puntualmente con lo que sí realizamos con la doctora Manuela. Primero hablaré de la explotación por parte del ELN, de la voladura de oleoductos por parte de este grupo terrorista, categorizado así como lo indiqué, en el cual tiene dos dimensiones de ataque. La primera, los atentados a los oleoductos. Y la segunda, que es la forma indirecta, la extorsión y el tema de intereses económicos para las empresas y los empleados. ¿Cuál es el objetivo del ELN? Un objetivo de una herramienta de actuación en el plano económico, sociopolítico y militar de la lucha armada. Pero estas actuaciones de voladura de oleoductos han generado graves daños ambientales. Es por ello que Naciones Unidas, a través de la resolución 2341 y 2396, señaló una instancia para los estados, indicó que los estados deben de realizar adopciones de medidas de protección frente al tema de infraestructura crítica. Indicó que se debe generar desarrollo estratégico para reducir los atentados terroristas por parte de grupos terroristas. Indicó que se deben realizar una evaluación de riesgo inminente frente al tema de las acciones. Y también indicó un tema de evaluación del riesgo inminente frente a estos. Pero con estos temas, no solamente de voladura de oleoductos, sino también con el actuar de grupos terroristas, se puede generar un tema de vulneración al medio ambiente. Ya hablaré aquí no solamente del atentado de grupo terrorista, sino también por parte de las actuaciones que generan vulneración de los estados en el marco del medio ambiente, como es el agente naranja. El agente naranja se utilizó en el 71. ¿Y qué hizo? Una gama de herbicidas y de defoliación en el tema de franjas en el sur de Vietnam. El tema de las guerras civiles contra el Congo, suministro de carga para combatientes y civiles, donde explotaron totalmente a los antílopes, monos, roedores. De igual manera, en el marco del tema de Afganistán, de la lucha contra el terrorismo, si ustedes analizan, el 95% de las hectáreas de bosque han sido cogidas para la supervivencia. La desforestación ha tenido unos impactos múltiples en la parte social, ambiental y económica. Y allí está el llamado. La lucha contra el terrorismo también tiene que ser una lucha contra la vulneración al medio ambiente. Ese es el interrogante que les dejo el día de hoy. Se me acabó el tiempo, doctor Vera. Muchas gracias.
Pero qué buen uso del tiempo las cuatro, mostrando cómo la disciplina en la academia es completamente útil. Es lamentable tan cortito tiempo porque sus exposiciones todas dejaron ver que hay mucho que decir en el tema que cada una expuso con solvencia. Hay mucho que decir y que, por supuesto, generaron muchísimas inquietudes. Yo quiero generar una inquietud que abarque, para irnos a un pequeñísimo debate, las cuatro exposiciones brillantes que acabamos de escuchar. Tiene que ver con que en derecho, por lo menos en el típico derecho positivo que hemos aprendido en las universidades, la protección de algún bien tiene que ver, entre otras cosas, con volverlo objeto de la protección jurídica o, en otros casos, sujeto de la protección. Pues esa es la pregunta. La naturaleza, o lo que se ha venido a llamar ambiente o entorno ambiental o medio ambiente, es un sujeto del derecho internacional, y yo quería que consideráramos que en los enfoques teóricos reconocidos, por supuesto, parece un exabrupto decir en este momento la naturaleza es un sujeto de derecho, pero no se olviden que los individuos hace mucho tiempo no eran sujetos del derecho para el derecho internacional, y poco a poco el derecho internacional fue evolucionando de tal manera que hoy ha convertido a muchas personas humanas en sujetos del derecho internacional. Y eso permite protección de bienes jurídicos, la protección a través de la condición de sujetos. ¿Podríamos denominar a la naturaleza o al medio ambiente un sujeto del derecho? Y entonces nos quitaríamos un poco de ese enfoque tradicional del derecho que siempre ha prevalecido y nos iríamos a otros que emergieron después de las grandes guerras europeas, bajo la influencia de la teoría crítica en filosofía. Por supuesto, el derecho se enriqueció muchísimo y nace, por ejemplo, el pluralismo jurídico en Alemania. Eugene Ehrlich nos habla de abrir los oídos al derecho, como diría María Camila, un derecho vivo que no tiene por qué tener una sola fuente, como habría dicho Kelsen en su momento, en el monismo, una sola fuente del derecho, el Estado, y nosotros nos preguntamos ¿por qué solo el Estado? Siguiendo al pluralismo, ¿no es cierto? Si consideramos otros enfoques, si hacemos otro tipo de consideraciones sociales, y si del pluralismo seguimos avanzando, por ejemplo, hacia el postcolonialismo y más allá al decolonialismo, vamos a encontrar, por supuesto, que hay formas, expresiones del derecho que sí consideran a la naturaleza como un sujeto, y entre otras son producto de América Latina. Nuestros pueblos aborígenes han considerado que la Pachamama o el buen vivir de los ecuatorianos hay que considerarlo como no solo un sujeto, sino como aquel sujeto que nos abarca a todos estos que en términos de la civilización occidental nos creemos individuos reyes de la naturaleza. No, seríamos una parte infinitesimalmente importante dentro de un todo que es la naturaleza, y por lo tanto desde esos enfoques del derecho que se pueden construir desde el decolonialismo, el postcolonialismo y el pluralismo, por supuesto, la naturaleza sería un sujeto de derecho y a nadie le causaría un estremecimiento como les causa hoy cuando decimos, oiga, protejamos la naturaleza a través de la condición jurídica del sujeto. ¿Qué opinan ustedes de este debate cuando se abre epistemológicamente a muchas otras vertientes del derecho que no solo a la del positivismo jurídico? Sí, quien quiera tomar la palabra. Angie, por favor. Angie Rodríguez, bienvenida de nuevo. Cuéntanos. Gracias. Bueno, de parte del derecho internacional humanitario, que es como pues nuestro campo de experticia como CICR, sin duda hay una evolución muy grande con esta interpretación y estos comentarios a estas reglas que además ya proponemos como derecho consuetudinario obligatorio
sin duda hay un salto importante ya del medio ambiente como, como algo que se entendía únicamente relacionado con la protección de la población civil y su salud, que era como lo que se veía cuando se prohibieron, ¿no?, las armas químicas y venenosas y biológicas, aún allá ser el medio ambiente como tal, el sujeto de protección el interés del VIH ya no es solo la población civil, sino el medio ambiente, y además en toda su complejidad, porque como les decía, se tiene un concepto amplio de medio ambiente, eh, inclusive cosas inanimadas, ¿sí? Como algo mucho más amplio. Ahí viene también algo, y algo que vi en común también en las presentaciones de mis colegas, la interacción del VIH con otros marcos jurídicos aplicables. Obviamente, y me parece importante, digamos, aclarar, el VIH va a aplicar únicamente en los casos en que la situación tenga un nexo con el conflicto armado, no va a ser aplicable siempre. En los casos que tiene nexo con el conflicto armado, voy a poner de ejemplo la destrucción de cultivos de coca, por ejemplo. La destrucción de cultivos de coca puede ser uno pensarse, uy, esto tiene conflicto con el nexo con el conflicto armado, pero a la hora de aplicar las reglas del VIH pensaríamos que no, porque son únicamente un medio para fortalecer el esfuerzo de guerra de las partes al conflicto. Entonces es un medio económico, pero no tiene un nexo puramente militar. El VIH, ¿por qué tiene que ser restringido? Porque permite el ataque directo, ¿no? El ataque, el uso de la fuerza directa, por eso tenemos que limitar. Entonces, esto va a interactuar con otros marcos jurídicos y va a haber efectos indirectos de la guerra que serán regulados por otros marcos jurídicos como los que mencionaban: derecho internacional del medio ambiente, derecho internacional de los derechos humanos. Y me parece interesante lo que propone el doctor Vela en relación con entender la naturaleza como ya se ha visto desde otros marcos jurídicos aplicables, y creo que el VIH puede y debería alimentarse de todos estos conceptos que ya existen en desarrollo sobre todo del derecho internacional de los derechos humanos, y eso ya se ha hecho con otras cosas como temas de detención, temas de violencia sexual. Otros marcos jurídicos pueden alimentar el derecho internacional humanitario y ayudar además a proteger este nuevo sujeto pues, que aparece. No es ni tan nuevo porque las discusiones empezaron ya desde los años 70, pero que aparece ya con más fuerza en este contexto. Mil gracias, profesora Angie. Claro, hace mucho tiempo, y claro, nuestro elemento común que nos trae la memoria es el informe Brundtland, ¿no? La señora Brundtland ya había comprendido que el planeta es un barco en el que todos vamos hacia un futuro común. Así que sí podríamos darle una entidad a ese futuro común que es este barco, este planeta en el que viajamos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna, María Camila, Manuela, Natalia, quiere tomar la palabra? Las tres levantaron la mano, pero lo hicieron en el siguiente orden: María Camila, Natalia y Manuela. Tenemos unos minutos para volver a escucharlas, por favor. María Camila. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que como la tendencia, ¿no? En todos estos marcos jurídicos que hemos venido observando a lo largo de esta charla y pues fuera de ella también, como en todo este análisis del derecho internacional y muchas veces de ordenamientos internos, es como un movimiento, ¿no? De este, no sé si un cambio de concepción de el antropos, ¿no? A otras figuras, ¿no? A las que estábamos cerrados, y a esto, digamos, se une un poco lo que Manu ponía de presente, de cómo está configurado el mercado, cómo está configurada la misma concepción social, ¿no? De las relaciones humanas en cuanto al ambiente, el consumo y demás. Entonces ahí tenemos una multiplicidad de elementos para analizar esto, que nos termina llevando a un punto, y es: estamos como tratando de salvar el barco, y si no cambiamos un poco nuestras concepciones basadas
en otras visiones del mundo, ¿no? Por ejemplo, las de los pueblos indígenas, y es lo que pasa con el caso del Caatzazú acá en el Pacífico colombiano, que ellos dicen, claro, aquí nuestro territorio agua es fuente del buen vivir, y eso es lo que la JEP toma, ¿no? Como para decir, yo voy a proteger este territorio no solo como un territorio que fue utilizado por el extinto grupo FARC-EP o por el mismo ejército y Fuerzas Armadas colombianas. No, yo lo voy a proteger no solo por esos usos, ¿no? Que tenían una íntima relación con el conflicto y donde el VIH sí sea aplicable. No, ellos dicen, yo lo voy a proteger por su importancia en sí misma, ¿no? Como un sujeto, ¿no? Y nos lleva a pensar, claro, en principio es una cosa que nos choca, ¿no? Y que unos años atrás decíamos, esto no tiene ninguna lógica, como un poco en nuestra cuadrícula positivista de aplicación, como casi de subsunción de normas y ya, ¿no? Entonces nos lleva como abrir un poco en cuanto a esos regímenes aplicables, a esas cosmovisiones que configuran también las mismas bases del derecho, ¿no? Del derecho como una ciencia, si quiere llamársela así, y que nos permite a nosotros crear otros estándares que nos llevan, bueno, ya a otros campos más espinosos de las relaciones como entre moral y derecho, ética y derecho y demás, pero que al final es una necesidad, ¿no? Yo creo que sí hay que abrir el campo a esas nuevas subjetividades. O sea, ya nos abrieron subjetividades a nosotras como mujeres cuando ni Grecia en Roma la teníamos, ¿no? Creo que nos toca ir cambiando el chip de a pocos y eso cuesta y duele. Y los académicos tenemos esa misión. Somos los que tenemos que abrir espacio a eso, abriendo la mente de la gente que se va formando para ejercer estas funciones en el futuro. Natalia, de nuevo, te escuchamos. Cuéntanos. Bueno, me parece bastante interesante la pregunta porque tal como cada una ha enmarcado los ataques al medio ambiente, esa pregunta de establecer si la naturaleza puede ser sujeto de derecho me parecería genial que se pudiera realizar. Y creo que el mundo ha generado unas situaciones a través de organismos internacionales como Naciones Unidas en el marco de la adopción de las ODS, en el cual el objetivo 13, 14 y 15 puntualmente obedecen a un tema ambiental. Si bien es cierto, el tema del cambio climático, la vida submarina o la vida en ecosistema hacen parte de ese rango ambiental, pues las limitaciones que tenemos en el derecho internacional para consagrar ese tema del medio ambiente como una situación de sujeto, pues no sería tan descabellado, más bien sería algo que se podría presentar. Pero hay un problema, nos falta, porque viene esta parte de análisis del derecho internacional en que claramente las Naciones Unidas han propendido por el tema, encontramos objetivos de desarrollo sostenible, apreciaciones por parte de la Corte Interamericana, no solamente con la opinión consultiva número 23, sino también protección al medio ambiente con el caso, por ejemplo, Nuestra Tierra versus Argentina, y tenemos ya referencias de la Corte Internacional de Justicia, pero deberíamos unirnos como tal, y si sujetos del derecho internacional es un organismo internacional que es una abstracción, ¿por qué no considerar al medio ambiente como una situación puntual para protegerlos? Encontramos aspectos clarísimos, como por ejemplo un tema de cosmovisión de las comunidades indígenas. El 70% de los pueblos, tal como lo contaba en clase una compañera que era indígena, son pueblos étnicos. Tenemos que tener una concepción pluralista frente al tema. Tenemos también que considerar en el marco de las constituciones nacionales el tema del pluralismo político también. Y finalmente, establecer un interés por parte de la humanidad. Pero ahí vienen las otras situaciones, intereses de las empresas, intereses de grupos terroristas para que no se considere al medio ambiente natural como un sujeto de derecho internacional, estarán allí tomando todo el tema de juegos sin disposición frente al tema, pero me parecería una protección de las más honrosas que uno podría tener como humanidad, darle eso, ese papel protagonista al medio ambiente. Mil gracias, Natalia. Manuelita, ¿te escuchamos? Muchas gracias, doctor.
Creo que justamente para esta pregunta que nos hace es muy importante traer a colación el tema de que el mundo atraviesa una emergencia climática y que se origina en diversas causas como las que conocemos de deforestación, la quema a gran escala, de bosques tropicales, el uso de combustibles fósiles, actividades agrícolas y ganaderas extensiva, la pérdida de la diversidad y extinción de especies, los efectos de los gases invernaderos y la que es menos tratada y la que justamente venimos a traer a colación en este panel, los conflictos armados. Pero creo que a pesar de esa emergencia climática, el derecho internacional humanitario, hasta el momento por lo menos, no protege el medio ambiente per se y a pesar de los múltiples esfuerzos que se han hecho, y su enfoque de regulación sigue siendo antropocéntrico. Y justo en este punto es donde creo que urge repensar la relación que existe entre el medio ambiente y el ser humano. Especialmente creo que se requiere de construir un derecho de guerra que proteja el medio ambiente de forma directa o como un sujeto de derecho, y que esto es lo que nos exige un nuevo enfoque biocéntrico, que un enfoque biocéntrico que permita reparar a víctimas en una esfera quizás supraindividual, en la que se pueda reconocer que el medio ambiente tiene una calidad de víctima por los daños que ha sufrido en contextos de conflicto armado. Y creo que también hay que resaltar que en Naciones Unidas y diversos organismos, justamente cuando se traen ese tema de colación y tratan de reflexionar, lo que han hecho es repensar los sujetos y el objeto del derecho internacional humanitario, y por eso es que han incluido la conservación y la protección del medio ambiente como una forma de prevenir los conflictos y lograr el mantenimiento de la paz y digamos que su consolidación en diferentes zonas. Entonces creo que sí es una pregunta que nos urge digamos que analizar, reflexionar, y creo que podemos tender a que el medio ambiente sea considerado un sujeto de derecho, y creo que vale la pena resaltar este tema de que es imposible consolidar una paz si los recursos naturales que sostienen los medios de subsistencia y los ecosistemas son destruidos, y creo que por ello es que vale la pena que nos pensemos este nuevo enfoque desde un biocentrismo que permita consolidar el medio ambiente como un sujeto de derecho. Muchas gracias, doctor. Y gracias, profesora Manuela Lozada. Disculpen que a veces yo hago florecer mis afectos y entonces uso términos como Manuelita, pero yo entiendo y les doy la razón. Algunas, no todas, algunas escuelas del feminismo dicen que eso es un tratamiento inadecuado. Por supuesto, profesora Manuela Lozada, con todas las virtudes que caracterizan, y en general a las 4 mujeres que participaron en este foro, mil y mil gracias, porque ha sido un foro que ha hecho como es el deber de todo foro académico, plantear problemáticas que tienen que ver con la efectividad del derecho, plantear problemáticas que tienen que ver con la subjetividad del derecho y plantear opciones teóricas en el derecho que nos permitan aproximarnos de manera más adecuada a esas problemáticas que hoy mismo, desde los enfoques prevalecientes, pues no tienen una respuesta rápida. Pero me ha parecido brillante, cada una de ustedes me ha permitido tomar notas, porque habré de pasar un resumen de lo que ha sido este foro, para que luego se hagan unas memorias. Y si uno quisiera plantear una globalidad, uno podría decir que el riesgo grande que puso en evidencia este foro es el riesgo de la dispersión. Muy interesante que cada vez el derecho, y en este ámbito el derecho internacional, construya instituciones para la protección. Muy interesante, pero al mismo tiempo se va dispersando. Miren que aquí hemos tratado medio ambiente y eso pertenece a una asignatura, a una disciplina o a una materia del derecho internacional. Hemos hablado de derecho humanitario que pertenece a otra. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar un tronco común que nos permita mantener un debate coherente, consistente y que le dé integridad. Y ese tronco común, por supuesto, nos hace referencia al debate sobre sujetos, al debate sobre instrumentos y mecanismos de creación de obligaciones internacionales, pero fundamentalmente a los esfuerzos que todas ustedes propusieron de
hacer una interpretación del derecho internacional acorde con las coyunturas que está viviendo la humanidad. Coyunturas que, me atrevo a repetir, no se deben a la locura o a la desfachatez de los seres humanos, sino a el producto de su muy decantado proceso racional. La guerra es un proceso racional y el derecho es la respuesta, en parte de carácter racional también, a ese comportamiento humano. Así que tendríamos un debate que sí se puede racionalizar, porque son dos efectos de nuestro proceso civilizatorio, y la pregunta queda abierta, ¿no? ¿Qué proceso civilizatorio estamos propiciando? Nosotros, ¿qué podríamos mejorar en este planeta la vida de cada ser humano? El ser humano que podría, con sus conocimientos, con el desarrollo de la ciencia, mejorar la vida de todos nosotros, lo que está es contribuyendo en buena parte con la destrucción de seres humanos directamente, o de seres humanos de manera indirecta, a través de destruir el entorno en el que podemos vivir, porque no hay otro. Recuerdo aquí a mi amigo Carl Sagan, siempre con mucho cariño, cuando nos decía: veamos alejarse ese planeta solo unos cuantos años luz y vemos el planetita convertido en una motita de polvo en un rayo de sol. Esa infinitesimal parte importante en el cosmos, lo que nos debería es dirigirnos a concebirnos nosotros mismos como lo fundamental. Si queremos que el ser humano viva, sobreviva, si queremos que nuestra especie siga viviendo, tenemos que salvar el planeta. Y toda obra jurídica tendrá que estar dirigida a eso que se vuelve esencial. No es entonces el medio ambiente un incidente en la reflexión jurídica, sino un asunto esencial en la reflexión jurídica. Y creo que las 4 personas que aquí con maestría hicieron sus propuestas nos llevan a esa reflexión, ¿no es cierto? ¿De qué sirve hacer protecciones específicas que dispersan el derecho internacional cuando no estamos transmitiendo la capacidad de integrar a través de procesos jurídicos filosóficos mucho más elevados, integrar, digo, las normas jurídicas en torno de este deseo de convertir a la sociedad humana en una escala superior de nuestra historia, ¿no es cierto? Por eso quería, cumpliendo el tiempo, que en mi reloj ya nos queda un minutito, agradecerles a todas, a cada una. Qué gusto conocerte, Angie. Saludos a todos, la gente joven que ahora trabaja en el comité, porque cuando yo me acerqué a ustedes era 1990, 1995, o sea que tú ni siquiera habías nacido. Pero un abrazo para todo el esfuerzo que hace el Comité Internacional por esta divulgación, por esta reflexión en torno del derecho, y por supuesto a las otras 3 autoras, porque les digo autoras, porque además de ponentes son personas que han escrito, que han entrado en los debates jurídicos. Mil gracias también por esta participación. Espero, al hacer el resumen, poder tener una reacción crítica de parte de ustedes para que ese resumen sea lo más completo posible. Así que volvemos. Gracias, doctor. A ti, Angie, mil gracias, bienvenida. Esperamos verte de nuevo por aquí. Sí, seguro. Natalia, bienvenida, mil gracias. Doctor Vela, para usted toda la admiración, se lo vuelvo y se lo repito totalmente. Y aparte de esa admiración, un fuerte abrazo, que en estas circunstancias debe ser virtual por el marco de la pandemia, pero comprender que esta oportunidad que la Universidad Externado brinda de tener aulas abiertas, la línea abierta para que cualquier persona que tenga un interés entre, aprenda, es algo invaluable. Esto es lo que debe proprenderse siempre. Doctor Vela, muchas gracias. A ti, gracias, Natalia. Manuela, mil gracias a ti. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta oportunidad, por escucharnos y pues por todos los comentarios que son muy enriquecedores y seguramente nos llevan a más preguntas y a más tareas de investigación día a día. Mil gracias, Manuela. Y María Camila, mil gracias a ti también. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Creo que es un balance súper positivo, ¿no? Hemos compartido ideas muy interesantes
y sobre todo como cuando acabamos el panel, yo creo que el resultado más positivo de todos es irse con muchas preguntas más que con muchas respuestas, ¿no? Y eso lo logramos hoy, entonces ha sido un gusto compartir con todos y todas ustedes, con el panel, con nuestro moderador muy, muy especial, y un fuerte abrazo. Esperemos que la próxima sí sea presencialmente. Nada, y a nuestra audiencia, a todas y todos los que estuvieron escuchándonos y aprendiendo de estas jóvenes y destacadas profesoras, mil gracias por su participación, y pues es lamentable que no podamos abrir un debate con las preguntas de ustedes. Esperemos que poco a poco la academia nos permita ir creciendo precisamente en el tema que aquí tocamos. Muy bien, pues de nuevo, gracias a todas, gracias a la audiencia, gracias a quien nos colaboró técnicamente, y hasta la próxima. Bueno, un saludo para todos, que estén bien. Gracias, chao. Adiós. Hasta luego. Nos quedamos con el promotor. Sí, señor, aquí estoy. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Geraldine Peñalosa, mucho gusto. Ay, Geraldine, pues mil y mil gracias a ti. Disculpa que veo promotor, pero mil gracias a ti, Geraldine, por tu apoyo y por tu eficiencia. Muy amable. No, a ustedes, aprendí mucho y les salió todo muy bien. ¿Qué sigue ahora, Angie? ¿Qué debemos hacer? ¿Simplemente salimos del foro? Sí, señor, salimos del foro y a Geraldine le queda la grabación en su nube, entonces con posterioridad nos va a compartir. ¿Comparte? Excelente. Listo. Mil gracias. Bueno, Bueno. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Abrazos. Gracias.